Bueno, comenzamos primero mostrando lo que pasaba el día de ayer y ese Centro Cultural Kirchner ya inaugurado. Pero vamos rápidamente a la calle porque hay un corte a esta hora. Con esta información comenzamos este viernes, deseándole buen día para todos. En este caso son ex trabajadores de Onel. Así es, buen día para todos. Estamos ubicados en vivo, en las imágenes, en el acceso norte, en la Panamericana. La gente de Ivor Color, una empresa y Donnelly, las dos empresas cuyos trabajadores están reclamando justamente allí en el acceso norte. En instante estaremos en vivo con nuestros periodistas informándoles desde el lugar. Ya está cortado, así que está por salir de casa, en Mano Capital, tenga en cuenta este inconveniente de tránsito. Sí, y para este viernes también Hugo Palamara en minutos nada más nos va a repasar. Hay varias modificaciones, ¿no? Recordemos que por las actividades de la semana de mayo hay algunos accesos que sufren modificaciones a partir de las 0 del día de hoy viernes y hasta la semana siguiente. Así que atentos, pero bueno, es viernes, el día más esperado de toda la semana y claro, muchos empiezan ya el fin de semana largo. Feliz viernes, un placer arrancar la jornada junto a ustedes. Les decimos buenos días y les contamos que los temas de la jornada son los siguientes. Patrimonio cultural. La presidenta inauguró el Centro Cultural Kirchner en el edificio donde funcionaba el Correo, con más de 50 salas de exposiciones y conciertos y un museo de arte. Es el espacio cultural más grande de Latinoamérica. Si esto no lo hace el Estado, no lo hace nadie, dijo la presidenta. Más pasajes para el fin de semana largo. Aerolíneas Argentinas aumentó en un 50% respecto de un año atrás la venta de tickets para el interior de Buenos Aires y el resto del país. En Mar del Plata, donde se espera buen tiempo, la ocupación hotelera será superior a la del último fin de semana largo. Nueva demanda en el juzgado de Griesa. Un fondo especulativo dedicado a litigios internacionales presentó una demanda millonaria contra el Estado argentino. Lo acusa de haber expropiado 51% de YPF en forma irregular porque aseguran que no ofreció comprar el resto de las acciones de la petrolera que cotizaban en el mercado. Dilma lanza un plan de ajuste fiscal. La presidenta de Brasil dará a conocer distintos recortes del gasto destinados a equilibrar las cuentas públicas. Hay gente que cree que será pequeño, no será así, anticipó la mandataria. En el primer trimestre del año la economía brasileña se contrajo casi 1%. River y Racing cayeron en la Copa. El Millo perdió como local ante Cruzeiro por 1-0 y deberá ganar en Brasil para poder clasificar a las semifinales de la Libertadores. En Paraguay, la Academia también cayó por la mínima ante Guaraní. Con tres partidos hoy se larga la fecha 13 del torneo local. Ya te contamos la información fundamental de la mañana en tránsito. Está cortada la Panamericana, pero bueno, no es el único dato en materia de tránsito. Sí, a ver, algunas informaciones a tener en cuenta a la hora de agarrar la calle. Hugo Palamara, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Lourdes, Alejandro, antesala del fin de semana largo, fecha patria, y precisamente recuerden que está cerrada las inmediaciones a Plaza de Mayo por los actos que se van a realizar. Tengan en cuenta entonces este dato. Además, antes de ir a los ingresos, Brasil y Paseo Colón chocaron un colectivo y un auto, trabaja personal policial. Y veamos entonces cómo están los ingresos y de a poco le vamos a ir comentando el panorama en este día viernes. Comenzamos en la zona norte, lo decían ustedes, el móvil va a ampliar, pero recordamos que está totalmente cortada la autopista Panamericana, kilómetro 37.500 hacia Capital, el corte es total. La Gendarmería Nacional, los manifestantes, reponen que frente a una imprenta y a raíz de esta situación entonces el corte es total. Por ahora no hay alternativa, por lo que sugerimos evitar ese sector. También el tránsito en General Paz es lento y eso tiene que ver con las obras que se están realizando, ampliación del cuarto carril, zona de Liniers, también avenida San Martín, por sectores entonces con marcha lenta ya la avenida General Paz. Veamos cómo está el resto de los ingresos. Acceso oeste, atención que hay un choque. Zona de Ituzaingó, kilómetro 28.700, chocaron 4 vehículos, hay 3 personas heridas, hay reducción de calzada en acceso oeste y esto está complicando el tránsito a esta hora, Ituzaingó hacia la zona de Liniers. En tanto, en la autopista La Plata-Buenos Aires,
también con alguna marcha muy intensa ya del kilómetro Doc Sur, kilómetro 4 aproximadamente, hacia la salida de Ingeniero Huergo. Y en autopista 25 de Mayo, recuerden las obras que se están realizando, obras que tienen que ver con los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, en zona de peaje, en zona de transición y también a la altura de Avenida Entre Ríos, y esto suele generar algunos retrasos. En cuanto a los servicios, hablamos de trenes, subtes y premetro, por el momento de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Bueno, vamos a estar muy atentos con ese choque, también con el corte en la Panamericana para este viernes, que ya está activo. A esta hora son las 7 de la mañana. Bueno, se termina la primavera en otoño, parece. Nadia, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de la tarde? Muy buen día. Y más bien durante el fin de semana. Viene lento el movimiento del frente de aire frío, pero en la ciudad de Buenos Aires la presión atmosférica ya ha disminuido, 1011 hectopascales. El viento todavía suavecito llega del noroeste. La temperatura en este momento 22. En cuanto a la humedad, bastante alta, ya ha ido aumentando la cantidad de vapor de aire de vapor de agua en el aire. Vamos con el Gran Buenos Aires a ver qué temperaturas se registran en las distintas localidades del Gran Buenos Aires. Queridísimos amigos, están muy próximas entre los 19 y 20 grados, con muy poquita nubosidad. Máxima para hoy, 26 a la noche, las tormentas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, muchas gracias. Estaremos recorriendo el país, quédese un ratito nada más. A ver, tenemos el centro cultural más imponente de toda América Latina. Quedó inaugurado el día de ayer y claro, es de toda la población. Fíjese la belleza. Fue muy emocionante el acto que vivimos el día de ayer. Incluso desde el exterior lo seguían por la web de la televisión pública. Ahí funcionaba, ¿te acordás? El correo. Claro. Bueno, desde el 97 ya es un patrimonio cultural nacional y ahora es de todos. Es uno de los edificios más bonitos que tiene indudablemente la ciudad de Buenos Aires. La presidenta de la Nación en la jornada de ayer, en parte de su discurso, dijo que no necesariamente cuando se crece económicamente, se crece culturalmente, se puede crecer en lo económico y no prestar atención a la cultura, pero este es un proyecto de inclusión y este es un gesto redistributivo de acceso a la cultura, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Mira, si esto no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Ayer la presidenta hizo un recorrido por todas las salas. Hablamos de casi 50 espacios allí, desde la sala sinfónica, que tiene una capacidad casi de 2000 espectadores, todas las salas de ensayo. Claro, porque ella vio desde danza clásica, malambo, con el que arrancó la sinfónica. Bueno, había de todo. Adentro, expresiones también de teatro. Se animó hasta a bailar, la viste un poco, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y por supuesto también con un despliegue para la inauguración, digo bien. Bueno, la presidenta de la Nación estuvo acompañada por los ministros, como lo vemos ahí, de Planificación, Julio De Vido, y la ministra de Cultura, a quien está a su lado también, Teresa Parodi. Repasó durante su discurso parte de los logros del gobierno en materia audiovisual y de conectividad y reclamó la plena ejecución de la ley de medios. Vamos a hablar de uno de los temas indudablemente de la semana, tiene que ver con los jueces Piombo y Sallari, que finalmente la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, a través de un dictamen, dio vía libre a la posibilidad del jury, del juicio político para ambos. A ver, la Corte Suprema ayer dio luz verde a este enjuiciamiento a los dos responsables de la foto que vemos ahí, no solamente por el caso de la violación al niño de 6 años. ¿Saben por qué? Resulta que un fallo de 2011 también habían beneficiado a otro violador. Estamos hablando de Horacio Piombo, de esa fotografía, Benjamín Largués, quien habían beneficiado en ese caso a un abuso sexual de 2 menores porque habían argumentado que, bueno, en realidad tenían experiencia sexual y estaban en la clase social a la que pertenecían. Está aceptado que haya, por ejemplo, relaciones a tan baja edad. Claro, a ver, textual. Los jueces argumentaron que vivían en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas y que además... Claro, no, bueno. Además poseían experiencia sexual, estamos hablando de
quienes deben impartir justicia, ¿no? Quienes deciden sobre la libertad o no de una persona, en este caso, la reducción de la pena de un violador. Lo que vemos también son los estudiantes. Recordemos que están pidiendo que sean expulsados, que les cancelen los contratos a los dos responsables de cátedras. E imagínense la formación de las carreras que tienen que ver con la justicia. Bueno, también el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires decidió apartar a Sal Largués de su cargo porque allí justamente tenía una función que no era menor, era confeccionar, corregir exámenes de los abogados que aspiran a formar parte del Poder Judicial. Bueno, no es un tema menor, vamos a estar ampliando en instantes nada más. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Aparece otro fondo buitre, otro fondo especulativo y quiere, claro, contraatacar a nuestro país. Y adivinen en manos de quién cayó la causa. Del juez Tomás Griesa. Bueno, la presentación... Sin sorpresas, ¿eh? No, a ver, la presentación es del mes de abril, en realidad, sí, pero se conoció en los últimos días. Un fondo especulativo dedicado a litigios internacionales presentó una demanda millonaria contra el Estado argentino en el despacho justamente del viejo conocido Tomás Griesa. Lo acusa de haber expropiado el 51% de la petrolera YPF en forma irregular. Claro, es por la nacionalización, por la recuperación, ¿se acuerdan?, de la petrolera nacional. Este fondo es un estudio de abogados que se dedica a comprar juicios en cualquier parte del planeta y por sugerencia de los demandantes el expediente le cayó literalmente al juez Griesa. Es por lo que argumentan es que dice, bueno, Argentina no respetó el estatuto de la empresa YPF en el momento de la estatización, que fue en abril del 2012. Así es, el fondo demandante Burford, que dijo haber perdido mucho dinero tras la expropiación, cuando decidió vender sus acciones en YPF, si las hubiera mantenido, otra sería la historia. Desde entonces los papeles de la petrolera argentina triplicaron su precio en el mercado. Bueno, parte de la argumentación de este fondo buitre, vamos a ubicarnos ahora en un caso policial. A ver, volvamos a la Argentina. Sí, a la Argentina. Sí. A ver, un caso de gatillo fácil realmente tremendo que tiene a un policía de la metropolitana como, bueno, protagonista. Este hombre ha sido juzgado por la justicia y condenado a prisión perpetua. A ver, es el primer caso de gatillo fácil que se da dentro de las fuerzas de la policía metropolitana. Nos lleva a lo que sucedió en el año 2011 cuando Bruno Germán Papa iba en bicicleta, le manoteó la mochila al policía que iba de civil, se escapó, pero claro, la policía lo agarró, lo redujo, lo tenía ahí en el piso y a 15 centímetros lo liquidó. Bueno, a ver, el joven de 25 años murió antes de que llegara una ambulancia para auxiliarlo. Ayer, finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal número 22 condenó al policía, reiteramos, Enzo Fabián Álvarez fue la víctima, a la pena de homicidio agravado. Bruno Germán Burgos Papa era justamente la víctima y Enzo Fabián Álvarez, el policía condenado. Ahora, importante, todavía está libre y va a seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme. Lo que tiene ahora por el momento como obligaciones es ir al tribunal cada semana, no salir del país. Pero bueno, genera un antecedente, es el primer caso de gatillo fácil de la metropolitana. Cuando llegó un policía federal le dijo, no te apures que ya es boleta. Eso fue lo que declaró ante la justicia un policía federal que fue el primero en llegar al lugar. Nos vamos ahora de fin de semana largo porque estamos a las puertas de otra jornada larga y hablamos de gente que se va en micro, como lo vemos, las terminales siguen multiplicando esas colas con caras felices por los que se van, pero también si hablamos de aerolíneas argentinas hay un aumento de 50% en las ventas de pasajes. Así es, y se espera un fin de semana largo en Mar del Plata, más auspicioso aún de lo que fue el anterior, con ocupación realmente muy importante. Se espera buen tiempo en La Feliz. Parece ser que Mar del Plata es la gran elegida para este fin de semana largo, que es menos largo que otros porque es de 3 días nada más, ¿no? Pero así que... por ejemplo, nos vamos a Salta. Quiere que Salta es otro de los lugares elegidos por los usuarios de aerolíneas argentinas. Tiene 70% de ocupación hotelera para este fin de semana. Bueno, y atentos, recuerden que va a haber restricciones para el tránsito de los camiones en las rutas, tal como nos adelantaba Hugo. Y también termas. Empiezan a ser otro de los lugares elegidos porque, claro, como ya dejamos el calorcito en la playa, la costa atlántica, empiezan a buscarse otros lugares como las termas y también las montañas. Bueno, vamos a dejar la República Argentina por un ratito, vamos a hablar de economía, pero de otro país, nos vamos a ubicar en Brasil. Hablan algunos economistas de recesión, ya también de aumento de la desocupación que está llegando ya casi al 6%. Lo cierto es que se viene un ajuste
y parece que importante, lo manifestó así la presidenta Dilma Rousseff. Ojo, no hay sorpresas. Esto ya lo había dicho antes de ganar las elecciones, cuando asumió el 1 de enero de 2015. Hay que ajustar las cuentas públicas. Estamos en un momento difícil de la economía nacional y regional, dijo la presidenta Dilma Rousseff el día de ayer. Y dijo, ojo, hay gente que cree que este recorte va a ser pequeño. Bueno, no será así, pero ojo, tampoco va a paralizar al gobierno. A ver, algunos datos mostraron durante la jornada de ayer que la actividad económica en Brasil cayó en el primer trimestre y el empleo aumentó a un máximo de casi 4 años. Es el punto máximo de desempleo que registra el país en este periodo. Por su parte, durante la noche del miércoles, el Senado pospuso hasta el próximo martes, es decir, el martes 26, la votación de un proyecto de ley que reduce los beneficios de los trabajadores ante la falta de votos para su aprobación. Algunos de los datos que se van conociendo de Brasil. Bueno, ahí estaba entonces, ¿no? Nos vamos a otro país. A ver, cruzamos ahora a otro fronterizo, para el sí. otro lado. Nos vamos a Chile porque ayer la presidenta Michelle Bachelet sí. hizo un informe de gestión anual allí en el Congreso y anunció, entre otras cosas, que van a ser los cambios. Pero ¿sabés qué? Mientras ella hablaba, se daba esto. Protestas y disturbios en Valparaíso, que terminó con un saldo de 20 heridos y decenas de detenidos. A ver, recordemos, la sede del gobierno chileno se encuentra en Santiago, allí está el Palacio de la capital, Moneda, pero sí. el Parlamento, que es lo que estamos viendo, la manifestación que se realizó en las puertas del mismo, está en Valparaíso. Se ha desdoblado los poderes en Chile y es en este lugar donde se produjeron los incidentes y donde la presidenta también anunció estas medidas económicas. ¿Se acuerdan que había pedido la renuncia de todo el gabinete, ¿no? Para tener la libertad de Sí. acomodar, hacer unos enroques como ella lo había adelantado. Pero mientras tanto la gente está reclamando. En el mismo lugar donde hace una semana nada más se había pedido una educación, una reforma a la educación para que sea gratuita, de calidad, bueno, terminó, ¿te acordás? Con dos fallecidos. Muertos, sí, claro. Porque un hombre salió, le estaban haciendo unas pintadas en la casa y disparó a los jóvenes. Así se vivía la jornada de Chile el día de ayer. Bueno, un Chile que tiene 9 ministros flamantes iniciando sus gestiones en Chile, pero vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la República Argentina. Domingo de primarias, donde en la provincia del Chaco, la presidenta dijo hace muy poco tiempo no hay cargos menores, así lo entendió Jorge Capitanich, que es uno de los precandidatos a ser intendente de la ciudad de Resistencia. Bueno, a ver, son 7 las fórmulas, las opciones para gobernador y vicegobernador, 8 listas de precandidatos a legisladores locales y más de un centenar de listas con postulaciones a las intendencias y los concejales de varios municipios de la provincia del Chaco. Ahí lo vemos a Capitanich, que en la jornada de ayer acompañó a una multitud en la caravana del Frente Chaco Merece Más, que encabezaron justamente el gobernador, todavía es gobernador de la provincia, hasta que haya elecciones y asuma un nuevo gobernador, y el principal aspirante del oficialismo a ser candidato a sucederlo, que es Domingo Pepo, digamos es el hombre de Capitanich para presentarse a gobernador. Son las primarias, el 20 de septiembre, elecciones definitivas en el país, en Bueno, la provincia, en la digo. provincia, Hablando de sí. país, ¿saben Sí, por qué? Yo ya sí, estoy pensando en la sí. Libertadores. Claro, bueno. Claro, y hay 2 equipos que nos están representando, Claro. pero con mal resultado el día de Pero ayer. bueno, es el primero de 180. A ver, Juan Carlos, Buen día. bienvenido, buen día. ¿Cómo les va, chicos? Sí, bueno, no fue positivo el No, resultado nada. para Racing en condición de visitante, aunque la realidad marca es que un pequeño aliciente, que no es menor, pequeño digo por la ecuación, porque ayer terminó siendo derrota del equipo de Racing en Paraguay, tiene que ver con que la revancha va a ser en Avellaneda, justamente, donde uno generalmente se hace más fuerte. Bueno, River es todo lo contrario, tiene un equipo que me parece es bastante más difícil que Guaraní, con más recursos, que supo hacerse fuerte en el Estadio Monumental. River no pudo marcar la diferencia, sí la pudo Cruzeiro. La historia se resuelve la semana que viene en Belo Horizonte. El miércoles, así será. A ver, habla a esta hora el jefe de gabinete. 5% de incremento salarial en las Y paritarias. bueno, pero la realidad es que lo hemos explicado, las paritarias son libres, con lo cual no va a haber por parte del Estado una definición específica de la cantidad o del monto que se tiene que poner o del porcentaje al que se tiene que arribar en las paritarias, pero el que pone el límite es la economía, porque si el aumento que se está pidiendo va a impactar sobre los precios, evidentemente entonces esa complicación, ese beneficio circunstancial para el segmento del gremio va a terminar siendo una complicación para el resto de los trabajadores y eso no es lo que no es justo. Lo charlamos cuando se decía que había gremios que no estaban dispuestos a cerrar y lo mostramos con claridad
con la firma de Wong Comercio, encargado de edificios estatales, y Wokra. Bueno, habría que seguir por el mismo camino y tratando de encontrar una alternativa que se parezca más o menos a la visión que está teniendo la economía nacional, como para que no impacten los precios. El objetivo tiene que ser ese. Aníbal, ¿cree que la serie de paros de transporte y el que está programado para el 9 de junio sucede porque es un año electoral? No tengo dudas, siempre va a haber una búsqueda de un brazo de palanca más grande cuando hay otros intereses, como por ejemplo la discusión de temas que nos importan a todos los argentinos, porque a ellos también debería importarles esos temas, y pareciera ser que una medida de esta característica condicionaría a determinados actores de la vida argentina, pero uno tiene que ser responsable de lo que le sucede al resto de los trabajadores. Tenemos que estar convencidos de que uno está actuando y tomando las decisiones que corresponden para no perjudicar a los trabajadores muy por arriba de las propias discusiones de lo electoral. ¿Va a homologar el gobierno aquellos aumentos que estén por encima del 27%? No, seguirá discutiendo como lo está haciendo hasta este momento, vuelvo a insistir. Es la economía la que indica hasta dónde se puede llegar para que esto no impacte en los precios. Hay que seguir pensándolo de la misma manera. Calor rechazó el índice de precios. ¿Quién? Calor rechazó en cierta forma el índice de precios y Kicillof dijo que la inflación va a ser de un 20% este año. Cuando se presentó el presupuesto lo explicamos ese tema. El año pasado se presentó por primera vez el índice de precios al consumidor nacional urbano, lo hemos explicado varias veces. Antes lo que nos decía que era el índice de precios al consumidor era más que un índice urbano. Tomaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 distritos. Se creó un nuevo índice en que participaron muchos actores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, en que somos socios y tenemos derecho a pedir asistencia técnica para poder comprender lo que es el noroeste argentino, el noreste argentino, toda la zona de Cuyo, La Pampa, centro del país, la Patagonia, sur del país, y el conurbano, pero ya no con la Ciudad Autónoma de 24 distritos, la Ciudad Autónoma hay 42 distritos. Prácticamente tiene el 87% de todo el territorio cubierto con 520 productos. En los primeros tiempos, lo que nos daba el índice de precios al consumidor nacional urbano era mayor que lo que significaba el changuito cuando salíamos del hipermercado. Todo el mundo hacía esa valoración y la verdad es que lo primero que uno le sale a explicar es que el índice de precios es un índice de referencia y el otro a veces está influido por la ventaja que determinados sectores le quieren sacar a la economía en rentabilidad exagerada o en la excedente de demanda que lo quieren ordenar con el tema de precios y ese tipo de cosas, pero no está pasando eso en este momento, no está pasando. Entonces pueden decir lo que quieran del índice, pero a la comparación de someter los 10 o 12 productos en el changuito con el índice de referencia es prácticamente la misma. Entonces me parece que es oportuno y saludable que tampoco nos enrosquemos con dar siempre una explicación insensata, ni tampoco con esta berreteada de los índices que le hacen llegar al Congreso a algunos legisladores de la oposición, que no son índices, no es un estudio de 150, 200 personas que fueron 31 días al lugar donde están los productos, que no se sabe cuáles son ni cuáles marcas son, porque eso es secreto, y los fueron evaluando precio por precio para llegar al final del mes y saber cuál es la variación que tienen respecto del mes anterior. Eso no se hizo nunca, es un revoleo, es lo que nosotros en los contadores decimos, lo cocinaron. ¿Cuánto es? El 8, el 3, el 5, el 4, revolea un número que le quede cómodo y ahí quedó la cosa. Y entonces no tiene ningún sentido, no podemos discutir una estupidez de esa característica. El índice es una cosa muy seria que requiere mucho trabajo de mucha gente y la verdad es que ¿quién va a tener una empresa que haga semejante cosa? Porque tendría un gasto fenomenal para no cobrar un centavo una vez que se presenta el índice, por eso lo revolean. ¿La inflación va a ser del 20 como Kicillof, al parecer? No tengo duda. En el cálculo del índice, en los últimos meses del año pasado, osciló entre 1.3 y 1.4 y bajó hacia fin de año en un punto el índice de precios al consumidor. Si oscilara entre 1.3 y 1.4 estamos rondando el 15, que Kicillof haya dicho el 20 es porque puede haber algún mes que por circunstancias estacionales pueda modificar el índice. Es posible, no lo sé, él lo sabe mucho más que yo, lo sigue permanentemente, pero no se va a escapar de esa situación, entonces no hay razones para irse a una situación tan arriba y con tanta exigencia, si pudiéramos pararnos en un número más o menos razonable, que no es tan diferente al que están reclamando y estaría el tema resuelto. Ahora no, eso se resuelve con paros, tiene vocación política y nada más. Ayer Scioli dijo que está de acuerdo con la posibilidad de debatir, por ejemplo, en el ámbito universitario, de concretarse un debate presidencial
judicial. ¿Cómo va a trabajar el gobierno? Yo conté, más que otra cosa, les conté lo que ya había pasado. Siendo senador de la Nación, el senador Aguilar del Chaco me propuso, trajo una propuesta para que la lleváramos juntos, pero a mí me parecía que ya estaba muy encima del proceso electoral y es muy difícil sacar una ley en el medio del proceso electoral. La realidad es que si ustedes prestan atención al discurso de la Presidenta de la Nación en retiro, en ocasión de volver los nuevos ferrocarriles argentinos a mano del Estado, explicó eso, es decir, acá se hicieron demasiadas cosas que ya tienen valor de casi política de Estado, que habría que mencionar qué se quiere hacer con ese tipo de cosas. Por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo. Todo el mundo habla de un montón de cosas sin sentido, de poco valor, pero de esto no cuenta nadie nada. Me pasa a mí, perdón por la autorreferencia, venía Bárbara hasta acá, pero en los lugares que voy y yo hablo de la gestión de la provincia de Buenos Aires, veo que todo el mundo abre los ojos porque ninguno de los otros colegas, amigos, compañeros o la oposición, cuando plantea el tema no habla de estas cosas. Pareciera que no se animan a expresar qué voluntad tienen de llevar a la práctica políticas públicas que modifiquen esa realidad. Bueno, en función de eso yo insisto con esta necesidad. Vamos a tener que sacar una ley, si no saldrá para esta elección, saldrá para la próxima elección, pero tiene que quedar en claro que los candidatos tienen que contarle a la sociedad lo que son. Y después, si pasa como pasó en los 90, que se dijo una cosa y después se terminó diciendo otra sobre pretexto de que si decía la verdad no me hubieran votado, es una farsa a la que al electorado no se lo debe someter. Tiene que decirse la cosa como son. No te votan, viejo, pero tenés que estar en claro y convencido de lo que querés hacer y lo que querés decir, y conforme lo que dijiste, proponete llevarlo a la práctica. Ese es quizás el mayor tesoro que tenemos los que hemos acompañado a Néstor y a Cristina Kirchner, de saber que todo lo que se dijo que se iba a hacer se hizo. No se cambió un ápice. Se votaron 48 leyes laborales y ningún legislador de nuestro partido y de la oposición que nos acompañó baja la frente para referirse a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos fue para perjudicar a un trabajador, ni para sacarle un centavo, ni el 13%, ni nada de lo que ya hemos visto en la Argentina como facilismo, ni a los jubilados mucho menos, como facilismo para hacerse de dineros de otra manera que no sea generando riqueza, ¿no? Daniel Scioli dijo ayer que su cara a cara va a ser con Mauricio Macri. ¿Su cara a cara como precandidato a gobernador con quién sería, Fernández? No sé quién será el de la oposición. ¿Vidal de Narváez? Y supuestamente serán ellos. ¿Entiende que finalmente va a haber una coalición entre Massa y Mauricio Macri después de las PASO? No, yo no me preocupo de eso. Es un tema de ellos, no me tiene sin cuidado. Ministro, ¿usted cree que hay candidatos como la década de los 90 que dicen una cosa para después hacer otra cuando llegan al poder? El problema es mayor, me parece. Cuando yo insisto con el tema de los debates, me parece el problema mayor. Me parece que los candidatos no dicen nada y no saben qué van a hacer el día que lleguen. Y eso es muy complicado para una provincia, en el caso que me toca vivir a mí, como la provincia de Buenos Aires, tiene casi 38% del Producto Interno del país, que tiene 15.6 millones de habitantes, que tiene problemas de distinta característica porque son 308.000 kilómetros cuadrados que hay que atenderlos y mirarlos con mucho cuidado, y no es lo mismo que sucede en las zonas metropolitanas con lo que sucede en la zona del Atlántico, o con lo que sucede en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, o lo que sucede en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Son realidades absolutamente distintas. Si no se tienen claro en la provincia en la que se está parado, muy difícil se pueden tener las soluciones para trabajar de inmediato una vez que nos toque asumir. Bueno, nosotros el día que asumamos ya las tenemos pensadas. ¿Ya tiene vice? No, todavía no. Al que le quepa el sallo que se lo ponga. ¿Hay tiempo que a través de diputados y senadores salga una ley para que salga el debate antes de las presidenciales? Yo no creo en esas cosas que se saquen en el medio de los procesos electorales, porque siempre parecieran que van en beneficio de alguien y sin perjuicio de otros. Y yo no tengo esa vocación. La vocación que tengo, que se podría hacer de caballero nomás, es ponerse de acuerdo y llevar el debate a la práctica sin tener la legislación, y eso estaría bueno porque le contaríamos a la sociedad qué es lo que queremos hacer en cada uno de los casos. Los candidatos podrían ensayar esa posibilidad, yo lo intento por lo menos, en cada lugar que hablo, y voy a hablar de acá al 9 de agosto con los distintos segmentos, por ejemplo, con todo lo que es política de campo en la provincia de Buenos Aires, con el sector específicamente, que no va a ser en el medio de charlas de otra característica, porque me parece que hay que ir dilucidando cuáles son los problemas, expresando con claridad cómo se los va a resolver y comprometiéndose
se toman muchísimas medidas, hace muchísimos años, si no, lo que voy a decir pareciera que me refiero a Daniel, hace muchísimos años que en la provincia de Buenos Aires se toman medidas y que el chacarero nunca las recibe porque está plagado de trámites y trámites y trámites y trámites, que cuando termina el trámite los árboles se secaron, no tiene ningún sentido que yo me comprometí el día de mi lanzamiento a cambiar esa visión, a darle una propuesta distinta. Ayer hablaba con la gente de la COPAL, que en definitiva la provincia de Buenos Aires debe tener el 55% de las empresas que son generadoras de alimentos y están en COPAL, que todo ese tipo de cosas tienen que allanarse para que se pueda trabajar mucho más simple y generen riqueza que la provincia necesita para desarrollarse como una provincia enorme como la que es y locomotora de un país, sin ningún inconveniente y absolutamente viable. Ministro, ¿hay algún motivo porque el TDU se va a realizar el día lunes en Luján y no en la Catedral? Bueno, pero lo explicó la presidenta en el día de ayer. Me parece que es una manera de encontrar el cierre de un enorme círculo de tareas y responsabilidades asumidas por el gobierno. Comenzó la licitación número 1 del 2003 siendo la de la restauración de la Basílica de Luján y terminaríamos en el Te-Deum del 2015 en la Basílica de Luján restaurada, con lo cual es una manera también de reconocer. Por ahí para los que no profesan la fe cristiana, no se comprende mucho la cosa, que tienen todo el derecho de hacerlo. Para aquellos que sí lo hacemos, tiene una importancia superlativa hacerlo en Luján, tiene un valor accesorio. Siempre cuento una historia y esto se tiene que ver porque el domingo se van a trasladar el sable de San Martín de 1967, está en custodia de Granaderos porque dos grupos de patriotas, yo los quiero llamar así, los robaron porque decían que los militares del momento no tenían autoridad para ser los depositarios del sable de San Martín. Desde ese momento Onganía sacó un decreto y se lo llevó al Regimiento de Granaderos. Y por primera vez vuelve al Museo Nacional para que todos los argentinos lo puedan ver y lo aprecien, y además va a seguir custodiado por el Regimiento de Granaderos como de corresponde. Eso nadie reniega de semejante cosa, al contrario, es el orgullo nacional eso. Bueno, la vocación que nosotros tenemos en este tipo de temas es saber también que San Martín descansa a la par de la Catedral Metropolitana y tiene mucho valor esa situación. Y uno de los valores que tiene es que cuando muere Monseñor Espinosa en 1823 o 22, si no me equivoco, viene los primeros representantes del Vaticano a la Argentina, que era un obispo, Monseñor Musi, y Rivadavia se niega a recibirlo, recibe San Martín, con lo cual tiene un valor muy importante la presencia y el pensamiento respecto de la religión, el respeto por la religión. Con él venía un joven, un pibe de ayudante que se llamaba Giovanni María Mastai Ferretti. Giovanni María Mastai Ferretti después se va de la Argentina, hace una carrera muy importante en la propia iglesia que lo lleva a ser en 1845 Pío IX, uno de los papas más importantes, y que cada vez que iba un argentino a hablar con él, la primera pregunta que Pío IX le hacía al argentino que fuera, es decir, ¿cómo estaba Luján? ¿Cómo estaba Luján? Así que fíjense la importancia o cómo sella en el corazón de los hombres este tipo de cosas. Me parece que es más que importante que lo hagamos en el Te-Deum que se haga, yo no lo decido, en el Te-Deum se haga en Luján, tiene esa importancia hasta histórico para los que realmente profesamos la fe cristiana. Ministro, la oposición decir que la cadena nacional tendría que ser de menos minutos, aproximadamente de 10. Pero por mí que digan lo que quieran, porque siempre van a tener alguna cosa para quejarse. Hay uno que tiene tan poca seriedad en su historia y en su gesto que fue y presentó una denuncia penal, una idiotez pocas veces vista. La realidad es que la legislación lo que dice es cuando la cadena nacional debe ser utilizada cuando hay hechos trascendentales y si uno se pone a mirar en la jurisprudencia de la Corte, cuando la Corte ha calificado eso, lo ha calificado siempre que ha entendido que en sus análisis ha habido una medida cautelar del Diario de la Nación, hay muchas cosas que la cual ha participado por un tema de la quiebra o cosas por el estilo, no recuerdo bien cómo era,
esa necesidad tan caracterizada. Bueno, si eso sucede, dígame dónde está el aparato que mide cuál es el nivel de las necesidades tan importantes que exige la propia legislación. Es arbitrario. La realidad entonces es que cuando los medios no ocupan esa responsabilidad de llevar a la sociedad las cosas que se están haciendo en el gobierno para que la sociedad la comprenda y las conozca, hay que tomar otro tipo de decisión, como por ejemplo la cadena nacional. Y si a estos señores les molesta que hagan 740.000 denuncias penales, que nosotros seguiremos tomando esa decisión para que el presidente le haga conocer a la sociedad que se sigue pensando y trabajando en ellos, que se toman decisiones trascendentales en muchas de esas cosas y que no hay complicaciones de otra característica que no sea un segmento determinado del horario para poder cumplir con eso. No es la vida de nadie, creo que se dio 18, si yo no me equivoco, hasta este momento, y no le va a cambiar la vida a nadie. ¿Cómo tomaría la agenda presidencial fundamentalmente al viaje a la Santa Sede? ¿Hay otro viaje previo? ¿Hay otro viaje posterior? No, yo lo desconozco. Habría que preguntarle a Aguado para que se los explique bien. Eso ya no estoy en la Secretaría General para darle datos tan criterios, tan certeros, tan contundentes. Hay una crítica, ministro, ayer sobre el tema de la inauguración del Centro Cultural. Dice que se pareció más a un acto político que otra cosa. A ver, si vamos a un lugar con médicos, enfermeras, camillas, quirófanos, es probable que el lugar donde se haga una explicación de cualquier característica se padezca un acto médico. ¿Qué quiere que le diga? Se los invitaron a todos. Todos respondieron, algunos mandaron segundas, terceras, cuartas, quintas y hasta sextas líneas y no fueron ellos, como por ejemplo el jefe de la Ciudad Autónoma, porque yo lo escuché a la noche a Nelson Castro, cuasi ofendido porque no habían invitado a Mauricio Macri, y Mauricio Macri fue invitado, como fue invitado todos los otros jefes de las respectivas, como fueron invitados los jefes de las provincias, fue invitado el jefe de la Ciudad Autónoma, que no es una provincia, con lo cual si no fueron es porque no han querido. La vocación es que estemos todos y participemos de algo que nos pertenece a todos. Estamos todos políticos, es muy difícil que entre todos políticos parezca que es una primera comunión. ¿Qué quiere que le diga? Gracias. Aníbal Fernández, bueno, mirá qué dato, ¿no? Porque se criticó mucho cómo la presidenta no va a invitar al jefe de gobierno justamente donde se inauguraba el Centro Cultural. Bueno, sí, lo invitamos. Él decidió no participar el día de ayer. Cuando estábamos compartiendo lo que sucedía en Casa de Gobierno, nos pasamos unos cuantos minutos de las 7:30, pero vamos a repasar lo más importante en títulos. Patrimonio cultural. La presidenta inauguró ayer el Centro Cultural Kirchner en el edificio donde funcionaba el Correo. Con más de 50 salas para exposiciones y conciertos y un museo de arte, es el espacio cultural más grande de Latinoamérica. Si esto no lo hace el Estado, no lo hace nadie, recordó la presidenta. Más pasajes para el fin de semana largo. Aerolíneas Argentinas aumentó en un 50% respecto de un año atrás la venta de tickets para el interior de Buenos Aires y el resto del país. En Mar del Plata, donde se espera buen tiempo, la ocupación hotelera será superior a la del último fin de semana largo. Nueva demanda en el juzgado de Griesa. Un fondo especulativo dedicado a litigios internacionales presentó una demanda millonaria contra el Estado Nacional. Lo acusa de haber expropiado el 51% de YPF de manera irregular porque, asegura, no ofreció comprar el resto de las acciones de la petrolera que cotizan en el mercado. Dilma lanza un plan de ajuste fiscal. La presidenta de Brasil dará a conocer distintos recortes del gasto destinados a equilibrar las cuentas públicas. Hay gente que cree que será pequeño. No será así, anticipó la mandataria. En el primer trimestre del año, la economía brasileña se contrajo casi el 1%. River y Racing cayeron en la Copa. El Millo perdió como local ante Cruzeiro 1-0 y deberá ganar en Brasil para poder clasificar a las semifinales de la Libertadores. En Paraguay, la Academia también cayó por la mínima ante Guaraní. Hoy, con 3 partidos, se larga la fecha 13 por el torneo local. Qué feo disfrutar del fútbol así, ¿no? 7:40, hacemos una pausa, es la primera. Ya venimos con más. Ya está.